Bienvenidos a un nuevo vídeo de Café con Data. Como siempre, antes de empezar, recordaros que podéis dejar vuestras dudas, sugerencias o preguntas acerca del contenido del vídeo en la sección de comentarios. Os responderé lo antes que pueda. Ahora sí, comencemos. Introducción a Databricks. Conceptos básicos. ¿Qué es Databricks? ¿Te imaginas poder ingestar, procesar y analizar millones de datos en segundos? ¿Combinar lo mejor de las plataformas Data Lake y Data Warehouse? ¿Entrenar modelos de inteligencia artificial o gestionar de forma unificada la seguridad de usuarios y datos? Todo ello desde la misma plataforma, pues eso es precisamente lo que ofrece Databricks. Y hoy vamos a empezar a explicarlo en este vídeo de introducción a Databricks. De forma muy resumida, podemos definir Databricks como una plataforma en la nube de tipo Lakehouse, basada y creada por los fundadores originales de Apache Spark. Databricks proporciona una solución unificada al procesamiento de datos a gran escala o Big Data, tanto para sistemas de tipo streaming como batch, e integra capacidades de inteligencia artificial y machine learning en la misma plataforma. También es importante destacar que proporciona una solución unificada de seguridad para usuarios, datos y espacios de trabajo por medio de Unity Catalog. Lakehouse sobre Apache Spark. Lakehouse es una arquitectura de datos que unifica lo mejor de las plataformas de tipo Data Lake y Data Warehouse. Apache Spark es un motor de procesamiento de datos de código abierto, diseñado para trabajar con grandes volúmenes de información de forma rápida, distribuida, flexible y versátil. ¿Qué es procesamiento batch? El procesamiento por medio de batches consiste en procesar grandes cantidades de datos divididos o agrupados en múltiples bloques o lotes, en lugar de hacerlo de forma individual. No existe una necesidad de procesamiento de datos en tiempo real o streaming. Cuando los lotes son muy pequeños se denominan microbatches y esto es importante en el contexto de Databricks, sobre todo al hablar del concepto de streaming estructurado. El concepto de streaming estructurado lo explicaremos posteriormente en este vídeo. Ejemplos de procesamiento batch. Como ejemplos de procesamientos de tipo batch tenemos ETLS periódicos, es decir, la extracción de información de diferentes fuentes, transformación de dichos datos y carga de la información procesada de forma periódica para actualizar, por ejemplo, diferentes dashboards o reportes. Generación de reportes diarios. Este es el caso típico de un sistema que recolecta todos los registros de ventas del día y durante la noche procesa dicho lote para generar diferentes informes. ¿Qué es procesamiento en streaming? El procesamiento en streaming consiste en procesar los datos a medida que se capturan y se ingieren, sin esperar a que se acumulen en forma de lotes o batches. Existe una necesidad de reacción inmediata en tiempo real a la información que entra en nuestro sistema. Es más complejo de implementar y mantener en entornos Big Data, con menor tolerancia a fallos y alta utilización de los recursos de computación. Ejemplos de procesamiento en streaming. Como ejemplos de procesamiento en streaming tenemos detección de fraudes bancarios, seguimiento de sensores tipo IoT, trending topics en la red Twitter o X, recomendaciones en tiempo real en e-commerce. ¿Qué es Structured Streaming? Structured Streaming es una capacidad de Apache Spark que permite procesar datos en tiempo casi real por medio de la agrupación de datos en lotes muy pequeños, también conocidos como microbatches. Combina conceptos de procesamiento en streaming y batch. Permite el uso de las mismas consultas SQL o DataFrame que se usarían en procesamiento batch, con tolerancia a fallos y fiabilidad de almacenamiento. Structured Streaming es utilizado por Databricks para la ejecución de pipelines y Delta Live Tables. ¿Qué es un Data Lake? Un Data Lake es básicamente un repositorio en el que se almacenan los datos primarios en su formato original para ser procesados posteriormente. En un Data Lake podemos almacenar todo tipo de datos estructurados, semiestructurados o no estructurados. Como ejemplo de Data Lakes en las diferentes cloud tenemos Amazon S3, Azure Data Lake u otros. El formato de los archivos en los cuales está incluida esta información podría ser Parquet, ORC, JSON, XML, CSV u otros. Data Lake es utilizado para almacenar todo tipo de información como ya se ha comentado anteriormente,
por tanto podríamos usarlos para almacenar información procedente de sensores IoT, para almacenar clics de usuarios, imágenes de cámaras, grabaciones de un call center o ficheros de transacciones financieras. Un Data Warehouse es una base de datos optimizada para análisis rápidos, reports, dashboards y consultas complejas, con datos estructurados ya transformados, limpios y organizados en tablas relacionales. Como ejemplos de Data Warehouse podemos tener las tablas SQL ya optimizadas en sistemas como Databricks, Snowflake, Google BigQuery, Amazon Redshift o Azure Synapse. Todos estos datos ya almacenados en Data Warehouse pueden ser explotados posteriormente mediante el uso de plataformas como Power BI, Tableau o Qlik. En el modelo tradicional o clásico, las compañías solían tener, en primer lugar, un data lake para guardar datos originales y variados, lo cual es bueno para ingestión de tipo Big Data y procesamiento Machine Learning, pero muy lento para análisis rápidos. Por otro lado, un data warehouse para análisis rápidos a partir de datos estructurados y limpios obtenidos mediante la ejecución de los típicos procesos ETL. Los problemas principales de este modelo clásico eran el uso o duplicidad de diferentes sistemas de información y la complejidad de mover los datos de un sistema a otro, provocando retrasos, duplicaciones o costos extra. Un lakehouse es una arquitectura de datos que combina lo mejor de los data lake y los data warehouse en una única plataforma. Databricks es uno de los mejores ejemplos de lakehouse. Databricks utiliza los data lakes de los principales cloud como plataforma de almacenamiento de datos primarios, Amazon S3, Azure Data Lake Storage o Google Cloud Storage. Además, Databricks proporciona un entorno de data warehouse integrado conocido como Databricks SQL. Capacidades adicionales. Databricks proporciona las siguientes capacidades adicionales más allá de integrar en la misma plataforma los sistemas de datos de tipo Data Lake y Data Warehouse. En primer lugar, Delta Lake. Delta Lake es una capa de almacenamiento de código abierto sobre el Data Lake para mejorar la fiabilidad, la seguridad y el rendimiento. Unity Catalog es el sistema de auditoría y seguridad entre entornos, datos y usuarios. Todo ello de forma unificada. Machine Learning e inteligencia artificial en el mismo entorno de notebooks, SQL Jobs y APIs. MLflow para controlar el ciclo de vida de los modelos. SQL Warehouse como motores de ejecución de SQL con alto rendimiento. Workflows para orquestación de pipelines. ¿Qué es Delta Lake? Delta Lake es una capa de almacenamiento de código abierto que se coloca sobre un Data Lake para darle capacidades que un Data Lake tradicional no tiene, como por ejemplo transacciones ACID, manejo de esquemas o control de versiones. La misión principal de Delta Lake es convertir un Data Lake simple en un sistema confiable y transaccional, sin perder la escalabilidad y el bajo costo del mantenimiento. Databricks utiliza Delta Lake para almacenar los datos en forma de Delta Tables. ¿Qué problemas resuelve Delta Lake? Un Data Lake tradicional, esto es, solo compuesto por archivos en formato Parquet, CSV o JSON, tiene las siguientes limitaciones. En primer lugar, no hay capacidad ACID, esto es, no es atómico ni consistente y por tanto, si un proceso falla en medio de una escritura, los datos pueden quedar corruptos o inconsistentes. No existe control de versiones ni tenemos facilidades de rollback. Es complicada la actualización o operaciones de tipo upsearch sobre los diferentes registros. Existe riesgo de lecturas parciales si alguien consulta mientras otro está escribiendo y además, la evolución de los esquemas se hace complicada y es difícil controlarla. Delta Lake proporciona las siguientes mejoras sobre Data Lake. En primer lugar, transacciones ACID, esto es, transacciones con capacidades de atomicidad, consistencia, durabilidad y aislamiento. Schema Enforcement, es decir, evita que se escriban datos con un esquema distinto al esperado o bien permite evolucionar dicho esquema de forma controlada. Proporciona capacidades de time travel, es decir, podremos consultar los datos de una Delta Table bien en un determinado momento en el tiempo o bien en una determinada versión de dicha tabla. Delta Lake además hace que las operaciones de tipo upsert o delete sean mucho más eficientes, incluyendo las cláusulas Mary. Delta Lake, por último, nos proporciona la optimización de archivos por medio de la compactación, haciendo que los costes del mantenimiento de dichos archivos en el Data Lake sea mucho más barata. ¿Qué es Apache Spark?
Apache Spark es un motor de procesamiento de datos de código abierto, diseñado para trabajar con grandes volúmenes de información de forma distribuida, rápida, flexible y versátil. ¿Por qué Apache Spark es distribuido? Apache Spark es distribuido porque divide el trabajo en múltiples nodos o máquinas agrupadas en clústeres que procesan los datos en paralelo. Apache Spark divide los datos en particiones, envía cada partición a distintos nodos del clúster, ejecuta las mismas operaciones en paralelo sobre cada una de las particiones y combina los resultados para obtener la salida final. Apache Spark sigue un modelo Master Worker. En el modelo Master Worker existe un único nodo o máquina master, también conocida como driver, que coordina la ejecución de las diferentes cargas de trabajo, planifica las tareas y las reparte. Asimismo, puede existir un único nodo worker o múltiples nodos de tipo worker que ejecutan las tareas sobre las diferentes particiones de datos. ¿Por qué Apache Spark es rápido? Apache Spark es muy rápido porque, como ya se ha explicado anteriormente, funciona de forma distribuida. Además, en cada uno de los nodos aprovecha la memoria RAM para evitar acceder constantemente al disco, a diferencia de lo que hacen otros sistemas como Hadoop MapReduce. ¿Por qué Apache Spark es flexible? Apache Spark es flexible porque soporta múltiples lenguajes como Python, Scala, Java o R. Además soporta PySpark, que es la API de Python para Apache Spark. PySpark nos permite usar toda la potencia de procesamiento distribuido de Apache Spark, escribiendo código en Python en lugar de Scala o Java, que son los lenguajes originales de Apache Spark. ¿Por qué Apache Spark es versátil? Apache Spark es versátil porque puede trabajar con datos en tiempo real o streaming, y con datos por lotes o en batches. En próximos episodios de Introducción a Databricks hablaremos de workspaces, accounts, clusters, catálogos, workflows, jobs, pipelines, Databricks SQL o Unity Catalog. Muchas gracias por visualizar este vídeo. Si te pareció interesante, no olvides darle al like o a la campanita para suscribirte. Para cualquier aclaración o pregunta, no dudes en usar la sección de comentarios abajo del vídeo, te responderé lo antes que pueda. Nos vemos en breve en el siguiente vídeo.